En un día marcado por el cambio de gabinete, el respaldo al presidente Sebastián Piñera vuelve a sufrir un duro revés. Según la última encuesta del Centro de Estudios Públicos, la desaprobación al mandatario aumentó en 9 puntos, 62%. De acuerdo a los encuestados, seguridad pública, educación y salud son las áreas en las que el gobierno debiera trabajar con mayor fuerza. En cuanto a la evaluación de los personajes políticos, Michelle Bachelet sigue siendo la figura con mayor respaldo, seguida por el ministro de Obras Públicas, Lawrence Goldberg. Bueno, queremos analizar más los datos entregados hoy por esta encuesta CEP y para eso nos acompañan aquí en los estudios de CNN Chile el presidente de Renovación Nacional, el senador Carlos Larraín. Muchas gracias por estar con nosotros, don Carlos. Buenas tardes, Ramón. Y el cientista político, ex ministro del Trabajo, también Ricardo Solari. Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros también. Sí. A ver, ¿con quién parto? ¿Quién quiere partir? Una primera reacción. Ricardo, mucho más preparado. Don Ricardo, cuéntenos, ¿usted qué le pareció? ¿Le extrañó o está dentro de la tendencia? Porque, a ver, desde el análisis de la moneda, por ejemplo, el otro día tuvimos ronda de entrevistas con el presidente de la República y una de las preguntas básicas era, presidente, a esta altura, ¿usted cree que ya pasó lo peor en cuanto a evaluación de la ciudadanía? Y dijo, sí, pasó lo peor. Pero viene esta encuesta y parece que no era el piso todavía. Bueno, yo creo que sí hay una cierta sorpresa en el sentido de que se deteriora no solo la adhesión al presidente, sino que un conjunto de valoraciones y sobre atributos del presidente, todas caen, ¿ya? En el desempeño del gobierno también hay una evaluación sumamente negativa y a mi juicio, por lo menos respecto a aquellas cuestiones que son tan principales en el juicio público como son credibilidad y cercanía, se le agrega también ahora otra dimensión que es debilidad en la capacidad de manejar conflictos, que aparecía hacia encuestas anteriores como algo que estaba relativamente en un buen nivel. Mira, prácticamente todos los juicios ciudadanos respecto a atributos del presidente caen en niveles de 70% de desaprobación o juicios negativos respecto de todos los principales. Y eso, a mi juicio, hace en una encuesta que hay una cierta unanimidad respecto de su seriedad, hace que sea muy, muy difícil que estos puedan ser revertidos, ¿ya? Yo también tenía, como analista, ¿no?, la impresión de que después del último cambio de gabinete, con la entrada de un nuevo equipo de ministros con más solidez y con más experiencia política, que esto iba, y además con otra decisión que se tomó, que fue obvia, ¿no?, que un cierto repliegue del propio presidente a una posición de menor protagonismo, que esto iba a concluir en una cierta contención y en un piso un poquito más alto de aceptación. Pero lo que importa acá no es tanto la aprobación, que es muy baja, sino que la desaprobación, que alcanza un nivel de 62 puntos. Quiero decir que ambas cifras, la desaprobación de 62 puntos y la aprobación de apenas 23 puntos, son son los puntos más significativos en la historia de la encuesta. O sea, nunca había habido un gobierno, desde que se hacen encuestas de este tipo en Chile, con tanta desaprobación, y nunca había habido tan baja aprobación a la figura presidencial. Ese es uno de los niveles de análisis. Hay otras cosas que hablaremos más adelante que son, a mi juicio, más relevantes incluso que esto. Senador, yo sé que usted, ahí nomás con las encuestas, de todo tipo, siempre toma su distancia, pero cuando es reiterativo en el tiempo, algo tendrá que decirle. Efectivamente, cuando se repiten los números hay que tomarlos más en serio. Pero yo pienso que aquí hay un campanazo, no solo para el gobierno, o sea, todo se dirige contra el gobierno y en particular contra don Sebastián Piñera, y resulta ser de que de la lectura en diagonal de la encuesta, yo concluyo que hay otra información que debiera asustarnos, y es que hay una especie de desapego para todas las realidades institucionales. Todos los factores institucionales aparecen no solo puestos en telejuicio, sino que ácidamente devaluados. Y ahí entra todo. Por supuesto, a mí lo que más me duele es que la actividad política en general queda muy deprimida. Y como resulta ser que yo apuesto por la política y apuesto por los partidos políticos como un cauce muy importante de expresión ciudadana y de estabilidad del sistema, ahí es donde yo me asustaría un poco más, porque en lo que hace a la apreciación del gobierno, pienso yo que hay que computar de que parte de esta encuesta se hizo cuando todavía estábamos en las postrimerías del movimiento estudiantil, con mucha agitación en las calles, con mucho cuestionamiento universal, con la gente que estaba enojada tanto porque el gobierno no daba la gratuidad como porque no podía llegar a la casa a tiempo debido a las marchas. O sea, había toda una cantidad de cosas irritantes, ¿no? Ya digo, hay que
ponerse a pensar un poco más sobre lo que está pasando con el ambiente cultural. Pero usted eso sí, lo sorprendió en todo caso, porque sí, yendo sí. al trabajo en campo se hace entre el 11 de noviembre y el 11 de diciembre. Tampoco están atrás, porque el pic más o menos de la efervescencia fue en septiembre-octubre. Yo entiendo que la segunda mitad del trabajo es para sustituir las respuestas insatisfactorias o incompletas, en fin, es menos representativa la segunda mitad del trabajo que la primera mitad del trabajo en términos estadísticos. Pero, repito, hay que tener en cuenta ese asunto y pienso yo que aquí hay una obligación para los que tratamos de trabajar con el gobierno, de hacer las cosas muy bien, yo pienso que se están haciendo bien, y también para quienes militan en la oposición, de que no nos den con el mocho el hacha con tanta frecuencia, o sea, que gradúen un poco la crítica. Hay un tono muy destructivo en la crítica de la izquierda que está afectándolos también a ellos, porque aquí se soltaron unos demonios, entre comillas, porque no crean que estoy viendo el diablo en todas partes, pero aquí la izquierda fue tal la rabia que le dio a perder el gobierno que soltó la mano. La izquierda sabe usar el poder y lo usó con mucha fuerza desde el centro. Pues bien, vino el cambio de mano, se abrió la mano y aparecieron los anarquistas, los trotskistas. Yo creí que el trotskismo había desaparecido por ahí por los años 60. La pinza está vivito. Está Marco Enrique Minami, está un socialismo exacerbado y está, por supuesto, este otro factor que es aglutinante para la izquierda, que es la crítica muy potente, con mucho volumen, como factor de unidad interna. Pero que Ricardo, no existe. Pero Ricardo, yo creo que sería erróneo pensar desde la concertación o de la oposición que dado estos números la mesa está servida para hacer un relevo. Absolutamente, no, pero yo quería punto, hacer algunas ¿sí? precisiones en relación a lo que dice el senador Larraín. En primer lugar, el gobierno tiene una función en la sociedad que es dar conducción y resolver problemas. Ya a 2 años de las elecciones donde fue elegido Sebastián Piñera, más o menos, en prácticamente todas las materias el gobierno reprueba de modo francamente sonoro, y ahí no hay consideraciones metodológicas que poner sobre la mesa. En el caso de la delincuencia se le echó la culpa a los fiscales, se hizo un alegato y una pataleta contra la Corte Suprema, etc. Ha habido de todo, y sin embargo sigue siendo la principal preocupación de los ciudadanos a 2 años de que se ganara la elección por parte de Sebastián Piñera. Lo segundo es que yo tengo la impresión de que hay una crítica muy dura a las instituciones, en general a las instituciones. Todas caen, incluyendo las Fuerzas Armadas, Carabineros, los tribunales, la Iglesia, etcétera, etcétera. Pero tengo la sensación de que la figura presidencial es una figura demasiado importante en nuestro orden jurídico-político, y por tanto el hecho que el propio presidente no haya cuidado la figura presidencial, no la haya cuidado y reitere un día, digamos, día tras día de evaluarla. Por ejemplo, hoy día en la mañana un ministro Longueira, anunció el cambio de gabinete. Eso habla de un problema de conducción que es un poquito mayor. Y yo soy claramente, Ramón, convencido de que nada de esto significa que están dadas las condiciones para que en una eventual elección la oposición sustituya al gobierno. Yo creo que es una discusión de otro nivel. Lo último que quería decir, para no acaparar la palabra, es que el punto que a mí más me preocupa de la encuesta no solo de la consolidación de los datos malos para el gobierno y para el presidente, sino también hay una cierta desesperanza en los chilenos que la encuesta, digamos, recoge. Ya vamos a eso. Percepción de la economía. Entremos en eso en un instante más, pero para no perder el hilo un poco, porque sí, estoy de acuerdo con tu premisa. Esto no significa necesariamente que la oposición va a ser gobierno en 2 años más, falta demasiado tiempo, hay unas elecciones municipales entre medio. Después entremos sobre los aspectos más generales de la visión pesimista que hay en todos los ámbitos, pero eso de la figura presidencial, yo vi que usted como que se movió en el asiento allí cuando le dijeron, porque usted cree que no solamente son hierros propios, sino que le achaca mucho a la oposición de lo que significa en eso, ¿no? Efectivamente, lo resume muy bien. Aquí la oposición partió con un empeño muy fuerte de producir una especie de descalificación de la persona del presidente de la República. Algo que nosotros nunca hicimos como oposición. Fue un ataque al hueso para demostrar que don Sebastián Piñera hacía todo en virtud de sus propios intereses. ¿Usted le dio fuerte a la presidenta Bachelet? Yo a la presidenta Bachelet le hice críticas de orden político. Y doña Michelle Bachelet le dijo cosas tan dulces como esta. Quienes figuran en la oposición no pueden mirar a sus hijos a la cara. A mí todavía me duele esa frasecita, la tengo anotada. Nosotros, ¿qué decíamos? Que, en fin, hacíamos una pelea política pura, pues yo nunca dije... Usted habló de la Alemania Oriental, de todo eso. Bueno, eso es su historia política. Bueno,
Eso es su historia política. No tiene nada que ver con los gustos personales de doña Michelle Bachelet, que en fin, que si toca guitarra o no toca guitarra. Porque, no, pero hubo juicio sobre la persona misma por varios parlamentarios muy duro y descalificatorio. Yo, mi parte, incluso no, sobre aspectos absolutamente de mi parte personales. siempre fueron políticos. Pero bueno, esa historia pasada. Entonces me sorprende un poco que Ricardo aquí, a quien yo aprecio mucho, sin embargo se queje que la figura del presidente de la República se degrada. Bueno, vaya que nos ayudan. Si le pegan todos los santos días, porque carga un mueble en un lugar de accidente, porque no lo carga, porque dijo, porque no dijo, porque se equivocó, el otro día habló del Museo de Historia Natural cuando estaba refiriéndose al Museo Histórico en la Plaza de Armas, les era, pues. Entonces, yo digo, déjenlo tranquilo un poco, el país necesita volver a pararse en sus pies, porque de no, como dijo el Guaso, va a pasar una cosa muy embromada, Ricardo, que ustedes van a querer volver al poder y es otro gobierno, otro sistema. A ustedes se les hizo chicha la base política, no existe la base política de la izquierda, no existe. Nosotros hoy día estamos mucho más unidos, somos mucho más coherentes que el espectro de izquierda. Aquí, ya repito, anarquistas, trotskistas, Marco Enrique Minami, Democracia Cristiana habilitada, Partido Comunista reforzado, Renovación Nacional probablemente se va a achicar porque a nosotros también nos va a salir un pedúnculo por ahí. O sea, ojo con lo que viene, y todavía termino una ideita más, mismo criterio tuyo, no acabará. Entendamos de que aquí hay una cuestión en la cual concuerdo absolutamente con Ricardo. La figura del presidente de la República tendría que ser protegida, y yo creo que aquí estamos ante un desafío institucional que va mucho más allá del método electoral y que tiene que ver con un presidencialismo exacerbado. Y yo soy partidario de plantear una super reforma institucional que signifique una forma de semipresidencialismo, porque yo creo que buena parte de los problemas que tenemos, pasados los sustos después del año 90, el rol de los militares, la tranquilidad de Patricio Aylwin, hay muchos factores que ayudaron a atenuar la transición. De ahora en más, yo francamente creo que hay que galopear, y hay que apretar mucho la cincha. Está buena la conversación, el debate, pero vamos a la pausa, volvemos de inmediato.